que tenemos en la Biblia realmente nos ha cautivado y nos ha transformado la vida de una manera extraordinaria. Y gracias a Juan, gracias a este hombre, sabemos cuál fue el primer milagro de los que hizo Jesús. Y lo encontramos en Juan capítulo 2 y vamos a leer esta porción de la Biblia. Prestemos atención, por favor. Haz un poquito de monitor, si eres tan amable. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, aunque no todos, todavía no tenía a todos los discípulos, pero algunos. Y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo: no tienen vino. Jesús les dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Estaban allí 6 tinajas de piedra, de agua, para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían como 2 o 3 cántaros. Esto es aproximadamente unos 600 litros en las 6 tinajas, 100 en cada una. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuántos dicen amén? Repito, este fue el primer milagro de la vida del Señor Jesucristo. Y gracias a Juan, pues lo tenemos en la Biblia. Sabemos dónde fue, sabemos qué fue lo que sucedió. Es una historia aparentemente sencilla, es una boda que se está celebrando, donde hay un momento puntual en el que se acaba el vino. Su madre le informa de que no hay vino, no hay forma de conseguir más. Y entonces el Señor interviene y lo transforma el agua lo transforma en vino. Y eso es, digamos, de una manera superficial en lo que consiste el primer milagro. Pero aquí hay muchas enseñanzas y muchas aplicaciones personales que podemos, digamos, aplicar a nuestras vidas. Es verdad que no tenemos todos los detalles de esa boda, pero tenemos de fuentes extrabíblicas información acerca de esa boda. Saben que a veces hay otras fuentes, otros manuscritos, o algunas tradiciones también, que nos pueden dar información acerca de hechos puntuales que la Biblia a lo mejor no nos da todos los datos, pero comparando con la historia, con la arqueología, etcétera, podemos tener más información. Bueno, hay una tradición y hay algunos manuscritos que dicen que el motivo por el cual parece que María se movía con toda libertad en la boda, ven que ella, por ejemplo, le daba órdenes a los que estaban sirviendo, a los camareros. Ella le dice incluso lo que tienen que hacer, informa al Señor de que no tienen vino. Vemos a María no como una invitada ahí sentada en un rincón sin ninguna participación, sino la vemos como con toda libertad, ¿no? Moviéndose en la boda. Y uno se pregunta, ¿y por qué se movía con esa libertad? ¿Será que conocía a los novios? Bueno, pues déjeme decirle que consultando algunos manuscritos he descubierto que se trataba probablemente de la boda de Juan, el discípulo amado del Señor Jesús, el que está escribiendo el Evangelio. En esos manuscritos se dice que ese día era el día de la boda del que sería el futuro discípulo de Jesús, de Juan. Y Juan, sabemos que su madre se llamaba Salomé. Y Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. Por eso podemos ver la libertad con la que María se movía en aquella boda, porque al fin y al cabo se estaba casando su sobrino y estaba en la casa de su hermana. Si esto es así, bueno, pues nos ayuda a entender, ¿verdad?, la libertad con la que María se movía en esa fiesta. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Porque dice la Biblia que se quedaron sin vino. Los rabinos en aquella época decían que una boda sin vino es una tristeza. Una boda sin vino no es boda, es como un jardín sin flores, ¿no? Tal vez hicieron un mal cálculo, compraron menos vino del que realmente después se iba a usar. Tal vez vinieron más invitados de los que se esperaba en un principio, porque en aquella época existía la costumbre de que tú ibas por un lugar y de repente veías una boda y cogías así, pum, y te metías dentro, aunque no te hubieran invitado. O puede ser que a lo mejor los novios no tuvieran tantos recursos
para comprar la cantidad de vino que hacía falta y por eso le faltó. Nos faltan los detalles, por ejemplo, a la gente le gusta mucho ver el vestido de la novia, ¿no? Y está todo el mundo pendiente, al novio no le hacen ni caso, pero todo el mundo está pendiente si tiene una cola larga, una cola pequeña, si lleva esto, si lleva aquello. No sabemos nada del menú, no sabemos lo que comían. Pero hermanos queridos, eso no es lo importante. Juan no centra la atención en esos detalles que a lo mejor a alguna gente curiosa les interesan tanto. Juan dice que esto fue un principio de señales. Y ese día Jesús, que todavía era muy desconocido, ese día Él manifestó su gloria. Y a mí esto me ha impactado mucho, porque si en esa situación el Señor manifestó su gloria, yo creo que Él es nuestro ejemplo en todo. Y todo lo que tú hagas, estudies, trabajes o lo que sea en la vida, todo lo que tú hagas tiene que manifestar la gloria del Dios que habita en tu corazón. Dios tiene que ser exaltado y reconocido en todo lo que hagas. En tus estudios, en tu trabajo, en tu familia, en donde sea. Él tiene que manifestar su gloria permanentemente a través de nuestras vidas. Ahora, me llama mucho la atención que el primer milagro de Cristo no fue sanar, por ejemplo, a un enfermo. Ya sabemos que sanó a multitud de enfermos, cojos, ciegos, incluso paralíticos, leprosos, mudos. Pero en esta ocasión el primer milagro no consistió en una liberación de demonios o en una multiplicación de panes y peces, sino en una transformación. Y es que todo en la vida empieza cuando somos transformados por el poder de Cristo. Si no hay una transformación inicial, que en el capítulo 3 a esa transformación se le llama el nuevo nacimiento, todo lo demás no sirve de nada. El Señor pudo transformar el agua en vino, que también podía haber convertido el vino en agua sin ningún problema, porque Él es el creador del universo. Y Él tiene todo el poder sobre todo lo creado. Él no está limitado por nada ni por nadie. Y el primer milagro de Cristo fue un milagro de transformación. De un elemento como agua lo convirtió en vino. Ahora, alguien ha dicho por ahí, en forma poética, que cuando Jesús se acercó a las tinajas del agua y se reflejó su rostro en el agua se sonrojó al ver a su maestro y se convirtió en vino. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿qué hacían esas tinajas de 100 litros cada una? Generalmente se ponían en las puertas de las casas. ¿Qué pintaban esas tinajas de piedra, dice la Biblia? No eran de barro, eran de piedra. Bueno, recuerden que los judíos eran muy ritualistas, tenían muchos rituales y muchas ceremonias. Y nadie podía entrar a una boda sin antes lavarse las manos y los pies. Aquellos caminos polvorientos, donde la gente caminaba generalmente con sandalias, la gente venía con los pies sucios. Y había unos esclavos generalmente en las puertas de las casas para limpiarle los pies y las manos a los que venían de camino. Y si no se dejaban lavar los pies y las manos, no podían entrar a la boda. Nunca me olvidaré, Armando fue testigo de eso, que un día en África, en Kenia, yo fui al baño y cuando salí del baño me encontré a un muchacho con una palangana y con una jarra llena de agua y no me dejaba salir del baño. Y yo le dije, ¿qué quieres? Y me dice, no, vengo a lavarle las manos. Digo, no, a mí no me lave las manos. Todavía es costumbre en algunos lugares, cuando vas a algunas casas, yo sé que aquí eso no es costumbre, pues lavarte las manos, ¿no? No sé si los pies, pero por lo menos las manos. Es interesante notar que cuando uno observa, por ejemplo, lo que fue el tabernáculo en su época, posteriormente el templo, había un aparato, había un mueble que se llamaba el lavacro, que era como una especie de fuente con agua, donde los sacerdotes, para poder entrar a ministrar a la presencia del Señor, tenían que lavarse previamente las manos y los pies. Y esto, si vas algún día a Jerusalén, te vas a dar cuenta que antes de que los judíos entren al muro a orar, fuera hay unos fuentes, unos chorros de agua, donde se lavan las manos muy bien lavadas y después entran a la presencia de Dios. Es decir, que estas tinajas de agua eran para el rito de la purificación. No podía nadie entrar a la presencia del novio, de los novios, sin previamente haberse lavado las manos y los pies. ¿Y no tendrá esto una aplicación espiritual a nuestras vidas, hermanos? Claro que la tiene. El Señor le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de este mismo evangelio, si no naces de nuevo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar ni siquiera a ver el reino de los cielos. Sabemos que el agua
es un elemento que se utiliza en la Biblia para hablar generalmente de su palabra, de la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Así que lo que primero quiere hacer el Señor en nuestras vidas es limpiarnos, hermanos. Limpiar nuestra vida de toda la basura, de todo el polvo que hemos ido acumulando en los caminos de la vida, para después poder entrar a la presencia del amado, del novio, y disfrutar de su presencia y de su comunión. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, me llama mucho la atención dónde hizo el milagro. Porque hay milagros que Cristo los hace en una sinagoga, otros milagros los hace en el campo, al aire libre. Pero en esta ocasión, el primer milagro lo hizo en un hogar. En un hogar donde hay una pareja que quiere formar una familia. Y vemos que en el principio de los tiempos, en el primer libro de la Biblia, encontramos también la presencia de Dios bendiciendo a Adán y Eva que quieren formar una familia y van a formar una familia. Y es que Dios es un Dios familiar, es un Dios que quiere bendecir nuestras familias. Y por eso vemos a Jesús en un hogar haciendo acto de presencia. Y esto me habla a mí de la importancia de llevarnos a Cristo a nuestras casas y a nuestros hogares. Amén, hermanos. Cuando Cristo está en un hogar, ese hogar cambia radicalmente. También les digo que cuando Cristo no está en un hogar, también se nota que no está. Miren, por ejemplo, la visita que hizo una vez a la casa de un tal Zaqueo, el jefe de todos los publicanos y rico. Jesús no dice nada, simplemente se sienta a la mesa y Zaqueo lo observa. Y hay un momento en el que Zaqueo se levanta y dice, Señor, si he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado, como enseñaba la ley que había que devolver lo robado. Y además voy a partir mi herencia y voy a dar la mitad a los necesitados. Y entonces es cuando el Señor se levanta y dice aquella palabra que todos conocemos: hoy ha venido la salvación a esta casa. La presencia de Cristo en un hogar transforma lo malo en bueno, la maldición en bendición, la tristeza en alegría y la derrota en victoria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan la visita que hizo a un hogar donde había una niña recién muerta de 12 años, hija del principal de la sinagoga llamado Jairo? Tristeza, llantos. Sin embargo, el Señor entró al hogar de Jairo y cambió la muerte, porque entró el autor de la vida y la muerte salió corriendo y le dijo: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate y anda. Pregúntate si el fundamento de tu casa es el Señor, porque si el fundamento de tu casa es el Señor, soplarán vientos y vendrán tempestades, pero tu casa permanecerá, porque tiene base, y la base mejor del mundo es nuestro Señor Jesucristo. Así que Él no solamente transformó el agua en vino, sino que además lo hace en un hogar, en una casa, porque es ahí donde primero empieza nuestra comunión y nuestra relación con el Señor. Pero también hay algo que he subrayado aquí en mi Biblia que me ha llamado la atención. Cuando su madre le informa de que se ha acabado el vino, si ustedes leen, por ejemplo, conmigo la respuesta del Señor en el versículo 4, es muy interesante. Le dice él a su madre: aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. Dije al principio que ya tenía algunos discípulos. Por ejemplo, Natanael era uno de ellos. Pedro era otro, Andrés. Pero todavía no había formado su equipo. Todavía no había llamado a todos los que le iban a seguir y con el paso del tiempo en convertirse en apóstoles o en discípulos del Señor. Pero él sabía que todavía no había llegado su momento. Y ya tenía 30 años, ¿eh? ¿Por qué no se habla de José en todo el relato? Porque lo más probable es que José ya hubiera fallecido. Por eso no se menciona en ningún momento a José, sino solamente a Jesús, su madre y algunos discípulos. Pero lo interesante es que Jesús sabía en todo tiempo cómo comportarse. Veo en Jesús algo que a muchos parece como que les cuesta. Y es que sabía esperar. Sabía cuándo callarse y cuándo hablar. Sabía cuándo decir algo y cuándo mantenerse en silencio, encomendando todo a la causa del Padre. Él no aprovechó la visita a este hogar para hacerse notar y para manifestar su poder y su autoridad. No. Porque a Jesús no lo movían los sentimientos, los impulsos, las emociones. A Jesús no lo movía una agenda personal. A Jesús lo movía la voluntad del Padre. Él dijo: yo todo lo que hago, lo hago porque mi Padre me dice que lo haga. Y todo lo que digo, lo digo porque mi Padre me dice que lo diga. Y si no, ni hago ni digo nada. Y eso es una lección impresionante para nuestras vidas, por lo menos para mí. Ver que Jesús sabía lo que tenía que hacer y cómo tenía que comportarse y cómo tenía que reaccionar en cualquier lugar donde se encontrara.
La pregunta es, ¿ha llegado ya tu hora? Tenemos que saber en qué momento de nuestra etapa, de nuestro desarrollo en la vida cristiana nos encontramos. Porque hay una etapa que puede ser bastante larga, te lo digo de antemano para que no te asustes, una etapa bastante larga de espera, de preparación, de aprendizaje. Y dale gracias al Señor cuando salga de esa etapa y ya tengas que comenzar a dar a otras personas, porque la vas a echar de menos. La etapa de espera de Josué tardó 40 años. La etapa de Moisés también tardó 40 años. La etapa de Eliseo también duró un tiempo y la etapa de los discípulos también duró un tiempo. Es decir, si no hay una previa preparación y transformación en nuestra vida, difícilmente habrá una etapa de ser usados en la obra del Señor. No te adelantes a los acontecimientos. Aprende, como dijo el Señor, aún no ha venido mi hora. Tienes que saber en qué etapa de la vida te encuentras y si es el tiempo de aprendizaje, procura aprender todo lo que puedas porque después vas a echar de menos ese momento. Si es el momento de recibir o es el momento de dar, el momento de hablar o el momento de callarte, tenemos que pedirle sabiduría y discernimiento al Señor para saber en qué etapa de la vida nos encontramos. Ahora, vemos a María diciéndole al Señor, Señor, hay un problema en esta casa. Se van a reír los invitados de los chicos, van a pasar vergüenza los pobrecitos porque se les ha acabado el vino. Y ya no tienen seguramente más recursos, ya no hay ninguna posibilidad de solucionar este problema. Pero ¿sabes qué? Jesús sabe siempre lo que tiene que hacer, porque Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. María recurrió a Él porque ella sabía que el Señor Jesús podía solucionar cualquier problema que hubiera en aquel lugar o en cualquier parte. Y esa seguridad, esa confianza, esa fe, nosotros tenemos que tenerla permanentemente en el Señor. Yo no sé lo que va a hacer. Tampoco María sabía lo que iba a hacer, solamente le dio una información. Muchas veces no sabemos cómo se va a solucionar este problema, pero lo que sí sé, que mi Dios me ama y que Él sabe lo que tiene que hacer y lo que me tiene que dar en cada momento de la etapa de mi vida en la que me encuentre. El Señor sabía perfectamente lo que había que hacer, de hecho comenzó a dar órdenes y lo que había que hacer simplemente era dejarte llevar por lo que Él te dice. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo años más tarde, ¿queréis ser mis amigos? Haced todo lo que yo os digo. Y si ustedes hacen todo lo que yo les digo, no solamente mantendremos una amistad fluida entre nosotros, sino que además veréis mi gloria. Porque déjenme retroceder un poquito en la historia. Si ustedes van al capítulo 1, al capítulo anterior del que hemos leído, se van a encontrar a un personaje llamado Natanael. Por ejemplo, en el capítulo 1, el versículo 43, dice, al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea y se encontró allí a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fíjate que algunos discípulos fueron llamados directamente por el Señor, pero otros discípulos fueron traídos a su vez por otros discípulos que al mismo tiempo también recibieron el llamado. Cómo hay diferentes formas de recibir un llamado de parte de Dios. A Felipe le dice, sígueme. A Natanael no le dijo eso, pero vamos a ver cómo lo llamó. Natanael le dijo a estos discípulos, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ya está cuestionando, ¿no? Y le dice, bueno, pues ven, si no me crees, ven y míralo. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Claro, Natanael se queda sorprendido y le dice, ¿de dónde me conoces tú a mí? Seguramente era la primera vez en la vida que se veían mutuamente. Y Jesús le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. Ahora, lo que estaba haciendo debajo de la higuera no me pregunten porque no tengo ni idea. Lo que sí sé es que Jesús le dijo, mira, tú vienes porque Felipe te ha invitado a que vengas a conocerme, pero te voy a decir una cosa, yo te conozco a ti antes de que Felipe te llamara, porque yo te vi a ti cuando estabas debajo de la higuera. Claro, cuando Natanael escucha esto, le dice Natanael, Rabí, mi maestro. Rabí significa mi maestro. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Madre mía, menuda convicción le entró de repente, ¿no? Entonces Jesús le dijo, y es a lo que voy, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mayores o cosas mayores que estas verás. Si ustedes siguen leyendo el Evangelio de Juan,
van a llegar a un punto en el que dice las ciudades de donde venían algunos de sus discípulos, y me llamó muchísimo la atención, seguramente lo he leído muchas veces, pero no me acordaba, que Natanael era de Caná de Galilea. No era de Tiberias, no era de Betsaida, no era de Capernaum, era del lugar donde Jesús transformó el agua en vino, de Caná de Galilea. Luego le está diciendo, tú te quedas sorprendido por lo que te acabo de decir, pues cosas mayores verás. Aquí las tienes, aquí las tienes. Convertir el agua en vino. No lo había hecho ningún profeta de la antigüedad, ni lo ha hecho nadie a lo largo de la historia, sino solamente el que tiene poder para transformar las cosas. Y el único que tiene poder para cambiar las cosas es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor Jesús pudo cambiar el agua en vino, que tiene una composición química totalmente diferente una cosa de la otra, ¿cómo no nos va a poder ayudar y cambiar el Señor a nosotros si le pedimos de todo corazón, Señor, yo quiero cambiar? Y yo quiero conocerte y servirte cada día mejor en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que no hay nada imposible para Dios. Porque fíjate que dice la Biblia, y Juan es un hombre que a mí me llama la atención porque es muy detallista. Ustedes saben que en la Biblia, y mucho menos en el Evangelio de Juan, no hay detalles superfluos. Es decir, no hay nada insignificante. Todo tiene una razón de ser. Cuando se fija y dice, oye, la pesca milagrosa, 1, 2, 3, 4, 153. Eso ya lo dije, tiene una explicación. Cuando dice el número de panes y de peces que utilizó para multiplicarlo, todo tiene una explicación. No es ahí meter un relleno para hacer el Evangelio más amplio. No, cuidado. Él dice que había en la puerta 6 tinajas. Y en la cultura judía, para ellos los números eran muy importantes. Daros cuenta que, por ejemplo, la Biblia dice que en el 6º día el hombre fue creado. Y aunque lo creó perfecto, después se convirtió en un ser pecador por haberse desconectado de Dios. Entonces ellos relacionaban el 6 con lo imperfecto, con lo incompleto. Por eso cuando en un matrimonio había 6 hijos, se procuraba buscar a un 7º, porque para ellos el 7º era el número completo. Entonces vas a ver que es un número muy repetitivo en la Biblia. Los 7 colores del arco iris, los 7 espíritus de Dios que se mencionan en Apocalipsis, los 7 candelabros, las 7 iglesias, las 7 trompetas, las 7 copas, y se repite continuamente. Repito, el número 6 para ellos era la imperfección y el número 7 era la plenitud, lo completo. En la puerta de la casa hay 6 vasijas de piedra que el Señor utiliza lo incompleto y utiliza lo que aparentemente no sirve para nada para hacer el primer milagro de su ministerio y demostrarnos que aunque nuestros corazones estén vacíos y sean de piedra, Él los puede transformar y convertirlos en corazones de carne. Él dijo a través del profeta Jeremías, yo hice un pacto con mi pueblo y ese pacto lo escribí en piedra, pero ustedes lo quebrantaron. Pero yo haré un nuevo pacto, que es esto lo que hemos recordado en esta noche, y en ese pacto escribiré mis palabras, no en corazones de piedra, sino en corazones de carne, y donde pondré mi espíritu por la eternidad dentro de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios siempre toma lo que no sirve para nada, lo imperfecto y lo incompleto, para completarlo y para bendecirnos a través de ese elemento. Y si el Señor utilizó vasijas de barro, en este caso de piedra, ¿cómo no va a poder utilizar el Señor tu vida si te dejas llenar de su presencia y te dejas transformar por su bendito poder y por su palabra? ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Jesús sabe siempre lo que hay que hacer. Pero para que Él obre en nuestra vida tenemos que cumplir con sus órdenes. Y Él dio órdenes específicas en esta boda. Una de ellas dijo, llenad estas tinajas de agua. Él lo podía haber hecho. Pero Él siempre pide, por así decirlo, una participación, una colaboración por nuestra parte. Llenen ustedes las vasijas de agua. Las llenaron, eso se llama obediencia. Y la obediencia siempre es bendecida por Dios, siempre. Se fiaron del Señor, no cuestionaron, pero ¿cómo vamos a llenar las vasijas de agua? Pero no cuestionaron la orden, hicieron lo que el Señor les mandó. Ya están hasta arriba, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Ahora, segunda orden, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Claro, no van a llevar la vasija de 100 kilos, pero seguramente habría algún cucharón o habría algo para que el maestresala, el que cataba, el que probaba el vino y decía, lo pueden servir porque está bien o está mal. ¿Cómo vamos a hacer eso
cuando metamos el cucharón vamos a sacar agua, Señor. ¿Y cómo le vamos a llevar agua al maestresala? Nos van a azotar, nos van a castigar. Estamos tomándole el pelo a todos los invitados. Pero ellos también se fiaron del Señor. Y tenemos que llegar a un punto en nuestra vida en el que tenemos que fiarnos de tal manera de Dios que ante la orden más absurda y ridícula e incomprensible que no entra en la lógica, estemos dispuestos a obedecer al Señor. Tú me dices que llene de agua y que haga así, que se lo dé al maestresala, pues yo lo hago y que el Señor haga lo que quiera. Y dice la Biblia que en ese segundo acto de obediencia, cuando el maestresala probó el vino, dice, esto es una maravilla y has guardado lo mejor para el final. Y eso es lo que el Señor tiene preparado para la iglesia de los últimos tiempos. Para el mundo tiene preparado lo peor. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el Apocalipsis, que también lo escribió Juan. Los sellos, las trompetas, las copas, unas cosas terribles. Y aunque la iglesia pase por luchas, por pruebas y por dificultades, el Señor siempre nos guardará y nos protegerá. Porque la Biblia dice que Él tiene preparadas otras bodas, y las hemos leído en esta noche si habéis prestado atención a la lectura. Estas son las bodas en Caná de Galilea. Faltó el vino, hubo un problema, pero la Biblia nos habla de las bodas del Cordero, donde nosotros como la iglesia, como la amada, nos juntaremos con el novio por la eternidad y allí no faltará de nada. Y allí lo torcido se va a enderezar. Y allí el cojo caminará y el mudo hablará y el ciego verá, porque el Señor cambiará todo lo que es imperfecto, incompleto, lo cambiará en perfecto y maravilloso, porque ese es el poder de nuestro Dios y esa es la voluntad del Señor para su iglesia. Bendecirnos, transformarnos y cambiarnos, pero para que se produzcan ciertos y determinados cambios en nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a dejarnos tratar por el Señor, a dejarnos moldear por el Señor y a obedecerle en todo lo que Él nos pide. Y si hacemos nuestra parte, que no tengamos la más mínima duda, mis queridos hermanos, que el Señor nos sorprenderá. Porque de aquellas tinajas de piedra, con la bendición de Dios, salió bendición para una boda. Pero de nuestros corazones de carne transformados por el poder de Cristo puede salir mucha bendición para millones de almas que se están muriendo de sed y no de agua, y se están muriendo de hambre y no de pan, sino se están muriendo porque no tienen palabra de Dios ni presencia de Dios en sus vidas. Nosotros hoy en día somos esos recipientes, esos vasos de barro de los cuales habla Pablo también a la iglesia de Corinto, diciéndonos el Señor que Él ha puesto un tesoro dentro de nosotros. Y el valor no es el recipiente, el valor es lo que tiene dentro. Y el recipiente lo que contiene es la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso Pablo dice, no quiero que ignoréis que vuestros cuerpos, vuestros vasos, vuestras tinajas son ahora el templo del Espíritu Santo de Dios. Y por eso tenemos una tremenda responsabilidad de ver que hay un mundo que está enfermo y sin esperanza alguna. Pero nosotros tenemos el vino, tenemos la presencia del Señor, el gozo del Señor en nuestras vidas y que tenemos que transmitirlos a ellos para que ellos vean la gloria y la manifestación de la gloria de Dios en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta noche ahí donde estás. Y quiero que le digas esto al Señor ahora. Escucha bien. Quiero que le digas al Señor, Señor, yo quiero que transformes mi corazón de piedra en corazón de carne. Yo quiero, Señor, que de mi interior salgan ríos de agua viva. Yo quiero que de mis labios salgan palabras de ánimo y de aliento y palabras poderosas que alaben y glorifiquen tu nombre. Tal vez te sientes como una vasija inservible y vacía, pero el Señor toma lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los que se creen ser algo. Por eso no te sientas como un mueble viejo que no sabes ni dónde meterte ni qué hacer. Porque el Señor cuenta con todos y cada uno de nosotros para manifestar su gloria entre las naciones de la tierra. No importa si tienes pocos o muchos estudios, mucha o poca preparación, lo importante es que tu corazón esté alineado con el Señor y que tú le digas hoy al Señor, usa mi vida, oh Padre Celestial. Transforma mi corazón para que yo pueda ser un instrumento útil en tus manos. Y así como transformaste el agua en vino, poder transformar el ambiente en el que yo me encuentro, Señor. Si Jesús no hubiera estado en esa boda, aquella boda hubiera terminado en un auténtico desastre. Lo que empezó muy bonito hubiera terminado en una auténtica tragedia. La gente se hubiera ido insultando a los novios, criticando,
La tristeza de los novios hubiera sido terrible, porque algo que empezó muy bonito terminó siendo una vergüenza. Y así es como terminan muchas cosas que aparentemente empezaron muy bonitas. Relaciones, ministerios, amistades, incluso iglesias que empezaron aparentemente muy lindas, pero terminaron en un auténtico desastre porque no estaba el Señor Jesús en ese lugar. Pero qué diferente cuando Jesús está en un sitio, hermanos. Da igual si es iglesia, familia, trabajo, boda o funeral. No importa. Donde Jesús está, hay cambios. Donde Jesús está, hay milagros. Donde Jesús está, hay gloria. Hay paz, hay victoria, hay bendición. Y por eso, Señor, lo que anhelamos es tener tu presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y que todo lo que hagamos manifieste tu gloria, Señor. Que a través de nosotros tu olor fragante se esparza por todas las naciones de la tierra, Señor. Utiliza estos vasos de barro, Señor, para manifestar tu gloria a las naciones de la tierra. Utilízanos a todos y a cada uno de nosotros, Señor, para que la gente pueda conocer que hay vida en abundancia en Cristo Jesús. Utiliza estos vasos de barro, Señor, pero con tu gloria en ellos, para que el mundo te vea a ti, Señor, y te glorifiquen a ti, Señor. Y que puedas convertir nuestro lamento en baile, la muerte en vida, la tristeza en esperanza y el vacío en plenitud. Aleluya. Recibe toda la gloria en esta noche, mi Señor Jesús. Y aquí estamos delante de tu altar, pidiéndote, llénanos, llénanos más y más de ti. Te alabamos, Señor Jesús. Yo quiero que tú ores por la persona que está a tu lado en esta noche. Mientras hacemos sonar la melodía de esta alabanza, quiero que ores por la persona que está a tu lado y le digas: Señor, quiero unirme a mi hermano, a mi hermana, para que juntos podamos manifestar tu gloria en nuestras vidas. Para que ese vino nuevo que has puesto dentro de mí pueda fluir y saciar la sed y cambiar las vidas de millones de personas en todas las naciones de la tierra. Bendice a esa persona, a esa familia, a ese padre, esa madre, esa niña. Bendícelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, que seamos una iglesia siempre unida, guiada por tu Espíritu Santo, Señor, dependiente de ti en todo, Padre Santo. Aleluya. Oh, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Aquí estamos orando los unos por los otros. Oro por mis hermanos en esas iglesias donde están ahora viéndonos. Oro, Señor, por todos ellos. Bendícelos. Ayúdanos. Ayúdanos a cambiar, Señor, y a mejorar el camino. Necesitamos más de ti, Señor. Oh, sigue obrando, sigue obrando, sigue obrando nosotros, Señor. Aleluya. Espíritu Santo, haz la obra. Haz la obra, Señor. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás, hermano, y vamos a darle gracias al Señor por la palabra que hoy ha traído a nuestros corazones. Que pongamos en práctica lo que hoy el Señor ha hablado a cada uno de nosotros. Que sobre todo prevalezca la unidad, el amor. Ese amor en la iglesia, ese amor en los hogares, en la familia. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Dios mío. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor, y has traído y has hablado a tu pueblo y a tus hijos, Señor. Señor, guárdanos y cuídanos, Señor, la vuelta a nuestros hogares. Que podamos tener una semana bendecida, una semana en victoria, una semana de milagros, Señor. Que podamos ser la luz del mundo y la sal de la tierra, Dios mío. Fortalece, Señor, al caído. Ayúdanos, Señor, en esta semana cada uno de nosotros, Dios mío, Señor. Y una vez más, gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu siervo. Síguelo usando de una manera poderosa, Señor. Llénalo de sabiduría de lo alto. Y a ti queremos darte toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Que la paz del Señor esté con vosotros. Dios le bendiga, hermano. Saluda a la persona que está a tu lado. Bendiciones.